Tome asiento, por favor. Saluda a las personas que están a su lado. A todas las personas que se encuentran conectados de la Iglesia Monte Sinaí, también les saludamos. Aprovecho para saludar a Gladys Álvarez, Dios les bendiga. Pastora Beatriz Trujillo, que Dios te bendiga. Maribel Ordóñez, Hernán Flores, Dianey Monsalve, Diana Escarria. Dios les bendiga también grandemente. Blanca Arias, Angie Castrillón, Andrea Ochoa, Claudia Jimena Muñoz, todas las personas que se conectan desde sus casas, Dios les bendiga, y las personas que nos ven de otros lugares, de otros países también, Dios les bendiga grandemente. Estamos aquí listos para comenzar este tiempo tan especial. Nos hemos gozado en la alabanza, y yo sé que la presencia de Dios desciende cuando hay un corazón que le alaba a Dios. Hemos invocado a Dios, este es un culto para Él. Y estoy seguro que no hay nada mejor que comenzar su semana invocando el nombre de Dios. El primer día de la semana es el domingo. Y por eso cuando nosotros adoramos a Dios, le estamos entregando lo primero. Y nos estamos rindiendo a Él para ver cambios a nuestro alrededor. Hay muchas personas que se encuentran en su casa, están recuperándose de esa gripe dicembrina. Pero gracias a Dios ya todos estamos saliendo. El Espíritu Santo ha prometido que la iglesia será guardada en el nombre de Jesús de Nazaret, así como Dios guardó al pueblo de Israel cuando el ángel de la muerte salió y solamente fue destruido los primogénitos de Egipto. Así también será guardada la iglesia en el nombre de Jesús, porque tenemos un Dios omnipotente y un Dios que protege las familias y los hogares. Muy bien, tenemos un tema muy especial. Les animo a todos los que están conectados a través del canal de YouTube, permanezca conectado, dele me gusta, así YouTube logrará promocionar esta palabra a diferentes partes, a diferentes lugares. Ayer, haciendo un análisis, nos dimos cuenta que hay 3 países que nos ven a nosotros: Colombia como número 1, México número 2 y Estados Unidos nos mira como número 3 y otros países más, pero esos 3 nos miran en cantidades prácticamente iguales, o sea, exactamente la misma cantidad de colombianos es la misma cantidad de mexicanos que nos ven. Así que si hay personas que nos están viendo desde allá de México y de Estados Unidos, también que Dios te bendiga. Ya hemos llegado a muchas personas, tenemos prácticamente más de 100,000 personas que nos miran, que miran nuestro contenido, y el propósito es que cada persona sea renovada, sea restaurada, sea edificada por el poder de Dios. Hoy hay un mensaje muy importante donde tú debes ponerle toda la atención. Y si trajiste algo en que anotar, escribe, porque lo que Dios te va a enseñar hoy tiene que ver con todo lo que vamos a ver este año, ¿sí? La decisión que tomes hoy determinará el futuro de tu vida. La decisión que tomes hoy determinará tu destino verdaderamente. Y vamos a hablar hoy acerca de esas decisiones. Por eso hablamos hoy del poder de la decisión. El poder de la decisión. Y te invito a que vamos a la palabra de Dios, al libro de Ruth, porque vamos a estudiar el capítulo 1. Y en el capítulo 1 nos vamos a dar cuenta de muchas cosas. Muchos de nosotros tal vez cuando leemos la Biblia pasamos rápidamente el libro de Ruth. Solamente tiene 4 capítulos. Y usted tal vez dice, sí, es una historia de amor, pero es mucho más que eso. Mucho más que una historia de amor. Un día, Benjamin Franklin hizo una presentación ante un público. En ese público habían científicos, en ese público habían filósofos, historiadores. Y la propuesta que hace es la exposición. Solamente se dedica a leer la historia del libro de Ruth. Muchos no conocían esa historia, muchos no sabían que esa historia era bíblica, y le dijeron, por favor, regálenos esa historia, o díganos dónde está, en qué libro está, para que nosotros podamos publicarla en nuestra revista, para que nosotros hagamos una publicidad. Y él le dice, esa historia siempre ha estado, porque esa historia hace parte de la Biblia. Así que la historia que vamos a estudiar hoy es fascinante porque nos va a llenar a nosotros de las expectativas, de esa fe que usted necesita para enfrentar este año. ¿Cuántos creen que Dios los va a bendecir este año grandemente en el nombre de Jesús? Va a bendecir tu negocio, le va a dar gracia a tu negocio, le va a dar gracia a tu vida, vas a ser bendecido en el nombre de Jesús de Nazaret.
Tu vida va a ser bendecida, vas a ser fructífero. ¿Por qué? Porque ese es el lema. Hoy, este tiempo es tiempo de fructificar, tiempo de fructificar, tiempo de fructificar. Este año es tiempo de fructificación. Vamos a ser fructíferos en el nombre de Jesús de Nazaret. Vamos a dar resultado, ya no vamos a ser escasos. Nos vamos a ensanchar, tu negocio se va a ensanchar, el sitio de tu tienda se va a ensanchar en el nombre de Jesús. Así que vamos por favor a ese maravilloso libro de Ruth. Vamos al libro de Ruth y comencemos leyéndolo desde el capítulo 1, versículo 1. Dice la palabra de Dios así: aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y sus 2 hijos. El nombre de aquel varón era Elimelec y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Ponga atención, aquí esto se pone interesante. ¿Por qué? Porque esta es la historia de Ruth, y la historia de Ruth es una historia real. Es una historia real, es una historia verídica. Por eso le digo algo: no deje al Dios de la Biblia en la Biblia, tráigalo a su vida. Tráigalo, el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob también es mi Dios. Y si Dios hizo historia con ellos, Dios lo quiere hacer contigo. Hay episodios que no se han escrito, y esos episodios se van a escribir contigo en el nombre de Jesús. Vamos a ver resultados, vamos a ver cambios, vamos a ver transformación. El libro de Ruth es el único libro de la Biblia dedicado por completo a la vida de una mujer. Y usted dice, bueno, ¿qué tiene que ver eso? ¿Será que este mensaje es para las mujeres? Y usted se va a dar cuenta que va mucho más allá. Porque aquí no solamente aparece la historia, una historia de amor, sino que también está la historia de la redención. La historia de la redención. Ruth es una imagen en el Antiguo Testamento de la iglesia del Señor Jesucristo. O sea, Ruth nos representa a nosotros. ¿Sabía eso? Que Ruth nos representa a nosotros. Nosotros hemos leído tal vez muchas veces el libro de Ruth y solamente dejamos a Ruth allá. Pero si tú lees la Biblia pensando que Ruth te representa a ti, te vas a dar cuenta de muchas cosas fascinantes, impresionantes. Hoy tu vida, si tú le crees a Dios, hoy tu vida va a cambiar por completo. Y tu destino también. Porque estoy seguro que ahora tomarás la decisión más importante de tu vida. La decisión más importante de tu vida la vas a tomar. Entonces, ¿a quién representa Ruth? Ruth representa a la iglesia, pero también hay un personaje que aparece en los próximos capítulos y es Booz. Y Booz representa al Señor Jesucristo. Booz es el hombre que se casa con ella. Es una imagen de Cristo, nuestro pariente redentor. Entonces, Ruth es la iglesia que se casa con Booz. La iglesia se casa con Jesucristo de Nazaret. Porque Jesucristo es nuestro redentor. Hasta ahí nosotros vamos a ver un panorama de lo que es el libro de Ruth. Pero escuche bien, si hablamos de decisiones, yo le quiero decir algo, que nosotros somos la suma total de nuestras decisiones. Usted, dígale al que está a su lado, usted es la suma total de sus decisiones. Somos la suma total de nuestras decisiones. Y en eso no podemos echarle la culpa a nadie. Nadie es el culpable. No, es que yo culpo a mi papá, a mi mamá, como dice la psicología, porque la psicología dice, cúlpalos a todos ellos son los culpables, tú no eres el culpable. No, el culpable es el barrio donde tú te criaste. El culpable es la familia que te educó. Es el colegio. No, nosotros somos la suma total de nuestras decisiones. Esa es la realidad. Y si usted se da cuenta en la Biblia, usted se va a dar cuenta aquí precisamente de qué importante es tomar una buena o qué trágico es tomar una mala decisión. Y el libro de Ruth fue escrito durante días difíciles, días oscuros. Usted siempre juzga al mundo por lo que está pasando, pero la iglesia tiene que marcar la diferencia. Dígale al que está a su lado, nosotros vamos a marcar la diferencia. Ruth fue escrito donde momentos de hambre, momentos difíciles. Fue un día oscuro y nacionalmente trágico el tiempo en el que fue escrito Ruth. Nacionalmente. O sea, toda la nación estaba enfrentando momentos de crisis.
momentos de hambre. Había apostasía, había anarquía y había hambre en la tierra. Momentos tenebrosos. O sea, el entorno de Ruth era más triste, caótico que el que estamos enfrentando en este momento. Muchas personas están tristes por la cantidad de variantes que salen, pandemia. Otros están tristes porque va a ganar Gustavo Petro. Otros se ponen tristes por eso. Pero mire que si nosotros vamos al libro de Ruth, y lo situamos en épocas, Ruth fue escrita en la época de los jueces. O sea, esta historia se desarrolló en el tiempo de los jueces. Y usted dice, bueno, ¿y qué tiene que ver eso? ¿Y qué tiene que ver el libro de Ruth? ¿Y qué tiene que ver la época de los jueces? ¿Qué era la época de los jueces? Pues la época de los jueces, según Jueces, capítulo 21, versículo 25, dice así. ¿Qué dice la palabra de Dios? No había rey. Cada uno hacía lo que bien le parecía. No habían leyes, no había tránsito, no había policía, no había absolutamente nada, ni ejército, nada. Todo mundo hacía lo que bien le parecía, se entraban a robar los ladrones a la hora que querían, nadie los metía a la cárcel, habían violaciones, maltratos, de todo. De todo. Todo mundo hacía lo que bien le parecía. Imagínese que Medellín haga lo que bien le parezca, que no haya nada de leyes. Como en los paros, ¿se acuerdan de los paros? Lo que pasó en los paros, que la gente se entraba a las casas y cómo salían en televisión, en Bogotá, en diferentes lugares, atracos, entraban, quemaban algunas bodegas. Y eso que de alguna forma estaba el SMAT, tratando de colocar orden. Pero imagínense que todo mundo haga lo que bien le parece, solamente piense en eso. Esa era la época en la cual se desarrolló la historia de Ruth. Había apostasía, anarquía y hambre en la tierra. El libro de Ruth es una brillante esperanza para esos días oscuros. Es como esa estrella que alumbra en esos momentos de oscuridad, en esos momentos donde están tensos, donde hay pecado. El libro de Ruth es un libro de esperanza. Por eso le digo, el libro de Ruth es maravilloso y si tú quieres encontrar esperanza, este es tu día. Esta mañana encontrarás esperanza para tu vida. Mire, si nos encontramos en un momento de oscuridad, problemas, desesperación, entonces Jesucristo será para nosotros lo que vos, si usted lee toda la historia, fue para Ruth. Si te encuentras desesperado, si te encuentras con problemas, dificultades, porque sé que hay problemas, sé que hay crisis, sé que hay circunstancias difíciles que la gente está enfrentando. Si te encuentras así, déjame decirte, Jesucristo será para ti, así como vos, si usted lee toda la historia, fue para Ruth. Entonces, el primer capítulo de Ruth habla de las decisiones tomadas y de las consecuencias. ¿Por qué? Porque si hablamos de consecuencias, no podemos culpar a nadie más, no culpe a nadie más. El culpable de las consecuencias eres tú, porque tú has tomado las decisiones. Y por eso, número uno, hoy te voy a hablar del principio de una decisión voluntaria. El principio de una decisión voluntaria. Y vamos a Ruth, Ruth capítulo 1, versículos 1 y 2. Dice, aconteció en los días que gobernaban, ¿quiénes? Los jueces. O sea, donde todo mundo hacía lo que bien le parecía. ¿Que hubo qué? Hambre en la tierra. Hubo hambre en la tierra. Y un varón de Belén de Judá, o sea, desesperado, se fue a morar a los campos de Moab. Él, su mujer y sus 2 hijos. El nombre de aquel varón era Elimelech y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Ahora bien, para entender eso vamos a ver qué significa Belén. Porque Belén es el lugar donde vivió Amalek y donde nacería Jesús. ¿Jesús nació dónde? En Belén. Y esta historia fue escrita mucho antes de que Jesucristo llegara, prácticamente 1200 años antes de que Jesucristo viniera. En Belén
¿Sabes lo que significa Belén? La casa del pan. Y en la casa del pan había hambre. Es raro, es ilógico. ¿Cómo así que en la casa del pan había hambre? Eso se llamaba Belén, la casa del pan. Pero también aparecen aquí una nación, los moabitas. ¿Quiénes eran los moabitas? Los archienemigos de Israel. Los moabitas eran archienemigos de Israel. Los moabitas eran una raza pagana que vivía en un lugar pagano y obsceno. Esos eran los moabitas. Malos, perversos, idólatras, brujos, hechiceros, malos, perversos. Entonces, mire, Elimelech, debido a que había hambre en la tierra, decidió llevar a su familia, ¿a dónde? A Moab. Él se desesperó, estaba en Belén, la casa del pan, y comenzó a haber hambre en la casa del pan. Y Elimelech dijo, no, vámonos de aquí, vámonos rápido. Hay muchas personas que han salido de su lugar. ¿Se ha dado cuenta? Hay muchas personas que se van y dicen, no, vámonos a Chile. No, vámonos a España. Yo he visto muchas personas que se van a España y vuelven en las mismas. No, yo me voy a Estados Unidos. No, eso está mal, me voy a tal parte. Y muchas personas se van. Elimelech tomó una decisión de irse con toda su familia debido al hambre que había. Pero escúcheme bien lo que le voy a decir. Elimelech tomó una mala decisión y esa decisión marcó su vida de tragedias. Esa decisión que tomó Elimelech marcó su vida de tragedias. Y usted dice, bueno, ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Es que somos libres de elegir. Somos libres de elegir. Usted es libre de elegir lo que quiera. Dios nos dio el libre albedrío y a través de esa libertad nosotros podemos elegir lo que queramos. Ese versículo de Deuteronomio 30, versículo 19 es maravilloso. Deuteronomio 30, versículo 19 dice así la palabra de Dios. Ponga atención. Mire lo que dice la palabra de Dios y repita conmigo. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy. ¿Contra quién? Contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Maravilloso. O sea que sí hay vida, sí hay esperanza, sí se puede vivir bien, sí se puede vivir una vida a plenitud en esa tierra, sí se puede. ¿Cuál es el problema? Nuestras decisiones. Nuestras decisiones determinan la manera en la que nosotros estamos viviendo y en la que viven sus hijos y sus descendientes. Nuestras decisiones. Nuestras decisiones. No culpemos a nadie más. La tierra no tiene la culpa. El gobierno no tiene la culpa. Son nuestras decisiones. Son nuestras decisiones. Dios ha puesto la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y el Señor quiere y anhela que escojas la vida, que escojas la bendición. Si no estás en bendición es porque has escogido mal. Es porque has escogido vivir en maldición. Aquí hay respuesta para muchas inquietudes que tú tienes. Para muchas preguntas que tú tienes, pastores, que no sé qué hacer con mi vida, yo estoy confundido, ¿por qué me pasa esto? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Aquí está la respuesta. Dios no miente. Y Deuteronomio 30, 19 es una promesa, es una promesa. Mire, Dios nos presenta hoy la misma lección que tuvo ante nosotros Elimelech. Y esa elección y esa decisión es entre la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Es la misma propuesta. Y nos está diciendo, escoge pues. Hey, ¿a qué llegaste a la iglesia? ¿A qué llegaste a la iglesia hoy? Para escoger la bendición. Dios te trajo esta mañana para decirte que debes escoger la bendición y desechar la maldición. Dios desea que escojamos y que decidamos por la vida. No somos víctimas del destino. Nadie es víctima del destino. Muchas personas tal vez dicen, no, es que yo soy víctima del destino. ¿Por qué? Porque yo nací en ese barrio. Yo soy víctima del destino porque nací en una casa donde todos fuimos pobres, víctimas del destino. Dígale al que está a su lado, no existen víctimas del destino. No existen víctimas del destino, no existen víctimas del destino. Somos libres de elegir, esa es la diferencia.
Somos libres de elegir. Somos libres de elegir. Usted es libre de elegir. Ay, pastor, eso es mentira porque yo hubiera querido escoger otra familia para nacer. O yo hubiera querido escoger otro nombre. Pero mi papá me puso ese nombre y no me dio la capacidad de elegir. Hoy Dios nos está poniendo una propuesta y nos está diciendo: escoge la vida, por favor, para que vivas. Escoge la vida. Todos nosotros tenemos la capacidad de elegir. Somos libres de elegir. Escúchame bien, no somos libres de no elegir. O sea, eso no existe. No es lógico no elegir. Todo mundo ha elegido ya. Todo mundo ha tomado una decisión, porque no somos libres de no elegir. Siempre, dígale al que está a su lado, siempre tomamos una decisión. No hay forma de que podamos decir no elegiré. No hay forma, no hay forma. Mire, si usted rechaza la vida, es que usted ya eligió la muerte. Si usted rechaza la vida, si tú rechazas la vida hoy, es porque ya elegiste la muerte. Si rechazas a Cristo, es que elegiste no tenerlo. Muchas personas rechazan a Cristo. No, hoy no necesito, no me hable de Cristo. Esas personas han escogido no tenerlo. No podemos evitar tomar una decisión. Todo el mundo toma una decisión. Y algunos dicen que no le dirán sí o no a Jesús, que simplemente no tomarán una decisión sobre Jesús. Y por eso en sí mismo es una decisión optar por no decirle que sí a Jesús o decirle que no a Jesús. Una persona que simplemente no dice nada, dice: no, yo me voy a quedar en stand-by. No voy a tomar ni sí ni no. No voy a escoger a Jesús, ni tampoco lo voy a rechazar. Una persona que decide no tener a Jesús es porque ya lo rechazó en su vida. Y vamos a ver las consecuencias de rechazar a Jesús. Mateo 12:13. Mateo 12:13, igual que Lucas, que es también una referencia. Ponga atención a lo que dice la palabra de Dios. Este año vamos a ser fructíferos. ¿Cuántos dicen amén? Mire lo que dice la palabra de Dios. El que no es conmigo, ¿qué dice? El que no es conmigo, contra mí es. Si estamos leyendo ahí, ¿verdad? Mateo 12:30. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Dígale al que está a su lado: deja de estar desparramando y desparramando y desparramando y desparramando. El que no es conmigo, el que no está con Cristo, está en contra de Cristo. Es que Jesucristo lo dice, es una ley universal, y aparte de ser universal es eterna. Si usted no está con Cristo Jesús, si usted no está con Cristo Jesús, está en contra de Él. Se ha vuelto enemigo de Cristo. Usted tomó la decisión de ser enemigo. Si usted no está con Cristo, si usted no se compromete, si usted no se involucra con Cristo, usted está en contra. Este año involúcrese con Cristo. Porque usted dice: no, a mí déjeme quieto. Yo simplemente me quedo allá, tranquilo. No, en stand-by. Hoy no voy a decidir. Dios te dice: escoge, por favor. Porque si no estás involucrado con Cristo, estás en contra de Cristo. ¿Quién lo dice? La Biblia. La Biblia está diciendo que si no estás involucrado con Él, estás en contra de Él. Y si con Cristo no estás recogiendo, no estás fructificando, no estás multiplicando, es porque estás desparramando. Tal vez viviste un año 2021 donde desparramaste la bendición, desparramaste. Comenzaste a perder, todas las cosas se iban en saco roto. ¿Por qué? Porque estabas en contra de Cristo. Pero pastor, yo nunca hice una huelga para estar en contra de Cristo. El hecho de que no estés involucrado con Cristo, ya estabas en contra de Él. Porque eso es lo que dice la Biblia. Si no te involucras, estás en contra de Cristo. Y no solamente lo dice Mateo, también lo dice Lucas 11:23, dice lo mismo, exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Entonces, no somos libres de elegir las consecuencias de nuestra decisión.
Y yo le quiero decir algo aquí. Muchas personas tal vez quieren evitar las consecuencias. Y dicen, no, las consecuencias sí. Yo quiero evitar las consecuencias. Las consecuencias van a llegar porque usted tomó la peor decisión tal vez. Y las consecuencias van a ser terribles. Y tú no puedes decir, esta consecuencia sí, esta no. Esta sí, esta no. No somos libres. Las consecuencias simplemente llegarán y será natural a la decisión que nosotros ya tomamos. Usted no puede escoger las consecuencias. Y nos vamos a dar cuenta del por qué no podemos escoger las consecuencias. Primero, hacemos nuestra elección y luego nuestra elección nos elige a nosotros. Primero, tomamos una decisión y luego nuestra decisión decide por nosotros. Tomamos una decisión. Usted toma la decisión. Listo, tómela, porque usted es libre. Y luego la decisión comienza a gobernar tu vida. Y las consecuencias llegan y llegan y llegan y tú las quieres detener, pero ya es demasiado tarde. Tú tomaste esa decisión. Es como por ejemplo, si usted va a saltar de un edificio de 10 pisos. Salta y que usted en el aire decide ya no saltar. Se arrepiente, usted ya no puede hacer absolutamente nada. Usted se lanzó. Usted se lanzó. Simplemente se lanzó y déjeme decirle algo, las consecuencias estarán ahí en forma natural. Primero usted toma una decisión y después, escúcheme bien, después, es como cuando uno toma un avión, usted no puede decir, no, ya estando en el aire, no, yo me regreso, aquí me bajo, por favor. No, señor, déjeme. Usted tomó el avión y usted tiene que llegar a ese destino. Usted tuvo la oportunidad de decir, no me subo, pero ya en el aire decir, por favor, bájeme aquí, ni así se pinche una llanta. No puede bajarse. Usted se va simplemente hasta allá. Mire, cuando tomamos algunas decisiones importantes, eso se encarga de muchas decisiones pequeñas. Decisiones importantes, por ejemplo, casarse es una decisión importante. Usted se puede equivocar de muchas cosas en la vida. Se puede equivocar de una carrera universitaria. No, es que hoy estoy estudiando Derecho. Mañana voy a estudiar Medicina. Pasado mañana, me acuerdo una vez que yo estaba estudiando Ingeniería en Producción Acuícola. Y me pasé de Ingeniería en Producción Acuícola a estudiar Arquitectura. Entonces el profesor me dijo, ¿te pasaste a Arquitectura? El profesor de Matemáticas. Me dijo, ¿por qué? Porque es afines con la carrera de Ingeniería en Producción Acuícola. Yo le dije, no. Sí, es afines, me dijo. Por la A. ¿Acuícola? Arquitectura. Yo me reía. Y a veces nosotros tomamos decisiones incoherentes. Y tal vez las grandes decisiones que nosotros tomemos se encargan de muchas decisiones pequeñas. Por eso le digo, el casarse es una de las decisiones grandes. Y eso se encarga de muchas decisiones. Por ejemplo, los solteros que están aquí, ellos pueden cambiar de novia cuando se les antoje, porque están solteros. Y es la vida de ellos. Y es la vida de ellos y ellos tendrán que darle cuentas a Dios, porque la Biblia dice, joven, gózate en tu juventud, haz lo que quieras, cambia de novia, pero sobre todas esas cosas te juzgará Dios. Y un día le escriben a la una y el otro día le escriben a la otra. Y eso está bien. Pero el día que se casaron, ese día eso se encarga de tomar decisiones pequeñas. Ya no tiene que estarle escribiendo nada a nadie, porque se casó, se comprometió, hizo un pacto. Hizo un pacto matrimonial y ya no tiene que estar escribiéndole a la una, no. Pero acá, si por ejemplo tiene novia y se arrepiente, puede cambiarla. No pasa nada. Pero si usted se casa, no puedes cambiar. Es para toda la vida. Si ve que decisiones, escúcheme bien, por eso ponga atención. Las decisiones grandes, importantes, se encargan de decisiones pequeñas. No es que usted se pone a elegir, a esta sí, a esta no, usted ya eligió, ya nada que hacer. Simplemente rechaza cualquier otra propuesta. Entonces, la decisión más importante que podemos tomar hoy es recibir al Señor Jesucristo como nuestro Salvador. Mire, nuestras elecciones, nuestras decisiones, inevitablemente traen consecuencias en nuestras vidas. Y lo más tremendo es que traen consecuencias en las vidas de los que nos rodean. Y en eso sí tenemos que tener mucho cuidado.
Si nosotros entendemos esta palabra de verdad, cuánto beneficio vas a tener, cuánto bienestar tendrás para ti, para tus descendientes. Porque toda decisión que tú tomes no solamente afectará tu vida, sino que afectará la vida de tus hijos y los hijos de tus hijos. Y muchas personas están encadenadas precisamente a eso, a vivir una vida de desastre, a vivir una vida de destrucción por esas malas decisiones. Número 2, los problemas de una decisión incorrecta. Ya hay problemas de una decisión incorrecta. Usted no puede evitarlos. Si tomaste la decisión incorrecta, hay problemas. Mire, Elimelec tomó una decisión equivocada cuando decidió ir a la tierra de Moab. ¿Quiere saber una verdad? ¿Usted el día de hoy? ¿Qué significa el nombre Elimelec? ¿Qué significa el nombre Elimelec? ¿Sabe lo que significa el nombre Elimelec? Dios es mi rey. Qué hermoso. Dios es mi rey, Elimelec. Dios es mi rey. Melec, rey. Eli. Dios, Elimelec. Dios es mi rey. Qué hermoso nombre. Espectacular. Pero Elimelec, que su nombre significaba Dios es mi rey, tomó una decisión incorrecta debido a 3 razones básicas. Y esas 3 razones son las mismas razones por las cuales nosotros tomamos malas decisiones. Y se las voy a decir el día de hoy. La primera, tenía un motivo equivocado. ¿Por qué, pastor, tenía un motivo equivocado? Primero, había hambre en la tierra. ¿En dónde? ¿En qué lugar? En Belén. ¿Belén qué se llama? La casa del pan. Mire esos 2 nombres. Elimelec, Dios es mi rey, la casa del pan. ¿Qué había en ese momento? Había hambruna en la tierra y él estaba motivado por razones físicas y no por razones espirituales. Ese es el problema que nosotros tenemos. Nos motivamos por razones físicas y no por razones espirituales. Por eso tomamos malas decisiones. Y la iglesia no debe tomar decisiones por razones físicas. La iglesia se debe mover por la voz del Espíritu Santo, por lo que Dios te ha dicho, por lo que Dios habló y no por lo que el mundo piensa. Tú te debes mover a la voz de Dios. Tú debes vivir en el ámbito espiritual. El hombre carnal no entiende las cosas del Espíritu de Dios porque para él son locura. Mas el espiritual juzga todas las cosas y él no es juzgado por nadie. Elimelec tenía un nombre muy bonito, Dios es mi rey, pero no era espiritual, era un carnal. Y tomó decisiones en su carne, tomó decisiones mirando el ámbito físico y no el ámbito espiritual. Por eso es necesario la oración, por eso es necesario la lectura bíblica, porque entre más leas, entre más estudies la Biblia, más espiritual serás. Porque ves que la Biblia va en contra de la corriente de este mundo, totalmente en contra. Elimelec sabía que Dios le había prometido bendecirlo, su nombre significaba bendición, pero decidió que tenía que cuidarse solo. Ese es otro error que nosotros tenemos. ¿Cuál es el error? Que nosotros podemos hacerlo solo. Muchos son los pensamientos del hombre, muchísimos, pero Jehová es el que pesa los corazones. También dice la Biblia en Proverbios, muchos son los pensamientos del hombre, muchísimos, pero el consejo de Jehová permanecerá. Si quieres permanecer, recibe el consejo de Jehová. Usted no puede cuidarse solo, usted necesita a Dios. Tú necesitas a Dios, tú no puedes cuidarte solo, no eres independiente. Dios nos hizo por Él y para Él. Dice la palabra de Dios que en Cristo fueron hechas todas las cosas por Él y para Él. Tú eres para Dios. Tú no puedes cuidarte solo, no puedes cuidarte solo. No seas individualista, deja que Dios te gobierne. Eso es lo que quiso hacer este hombre. Puso lo físico por encima de lo espiritual. ¿Cuántos de nosotros ponemos lo físico por encima de lo espiritual? Y así no funciona. Ese no es el orden. Escúcheme bien. Ese no es el orden. Dígale que está a su lado. Ese no es el orden. Mire lo que dice Salmo 37, 25. Eso se pone bueno. Me encanta. Mire este versículo. Qué hermoso para que se lo aprenda. Si es que ya se lo sabe.
joven fui y envejecido. No he visto en tiempo de pandemia, en tiempo de hambre, en tiempo de escasez, en tiempo de enfermedad, de lo que sea, con el presidente que sea la cabeza. Joven fui y envejecido y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Aleluya. Esa es la palabra que necesito para este año. Este año voy a ser bendecido porque voy a ser justo. Y no voy a ser desamparado, ni mi descendencia mendigará pan. Al contrario, tendrán abundancia. Mateo 6:33 dice, mas primeramente, por eso es que es importante hacer lo contrario a lo que hizo Elimelec. Mas primeramente, ¿qué vas a buscar? El reino de Dios y su justicia. Y las demás cosas, eso es fe. Y las demás cosas vendrán por añadidura. Mire, a menudo tenemos nuestras prioridades fuera de orden. Este es el problema, que somos desordenados. Amamos las cosas y tratamos de usar a Dios en lugar de amar a Dios y usar las cosas. Amamos las cosas. Usted ama las cosas. Ay, no las cosas, ay. ¿Y qué hacemos? ¿Tratamos de qué? De usar a Dios. ¿Y cuál es el orden? Amar a Dios y gobernar sobre las cosas, tener control sobre las cosas. Ese es el orden correcto. Muchas personas anhelan, les dije el viernes, la bendición, pero no el que bendice. Anhelan la bendición. Ay, no, van a repartir 1 millón de pesos en esa iglesia. Todo mundo se va a la iglesia. Pero allá no predican de Dios. Ah, no importa, yo no necesito el millón. Hay muchos así. No anhelan al que bendice. Anhela al que bendice, por favor. Mire lo que dice, la palabra de Dios muestra claramente ahí, versículo 3, dice, y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella sola con sus 2 hijos. Mire, ¿sabe qué? Dios no trabaja en segundo lugar. Dios no trabaja en segundo lugar. Él no va a trabajar en segundo lugar. Dios no trabaja en segundo lugar. Dígale al que está a su lado, Dios no trabaja en segundo lugar. Dios no trabaja en segundo lugar. Dígaselo. Dios no trabaja en segundo lugar. Jamás trabajará en segundo lugar. Dios no trabaja. Usted a veces quiere poner a trabajar a Dios en tercer, en cuarto, en quinto lugar. Dios no trabaja así. Dios no trabaja en segundo lugar. Entonces, ¿qué pasaba con Elimelec? ¿Qué pasaba con él? Tenía un motivo equivocado. Pero también Elimelec tenía un método equivocado. ¿Qué tenía? Un método equivocado. Nosotros muchas veces tomamos malas decisiones porque tenemos un método equivocado. Pastor, me la está echando a mí. Piense lo que quiera. Ayer me decía una persona, pastor, voy al culto, pero no me las vaya a echar. Así me decía literalmente. Yo le dije, no se preocupe. No se preocupe. Vaya a otra iglesia. Porque Dios le va a hablar y estoy seguro que Dios le está hablando a más de uno. ¿Cuántos de nosotros tenemos métodos equivocados? ¿Sabe cómo caminó Elimelec? Por vista y no por fe. ¿Cuántos de nosotros caminamos por vista y no por fe? Por vista, por lo que ven nuestros ojos. Y por eso nos dejamos engañar, no por fe. La casa del pan tenía hambre. Pero ¿qué pasó con Elimelec? Miró las apariencias. Dios es mi rey. Dios es mi rey, miró las apariencias. Dios es mi rey, miró las apariencias. ¿Y qué es la fe? La fe es creer en Dios a pesar de las apariencias. Y obedecer a Dios. Escúcheme bien. A pesar de las consecuencias. Obedecer a Dios. Obedecer a Dios. Dios había bendecido a Elimelec. Lo que estaba mirando en ese momento era una apariencia, una fantasía. Esa hambre no era real. Porque él no debía mirar el hambre que estaba en su entorno. Él debía ver a su rey, a su proveedor. Y Dios tiene recursos inagotables para bendecirte. Él debía mirar a su rey. Dios es mi rey. Y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. La apariencia fue hambre en la casa del pan, Belén. Y Elimelec, caminando por vista y no por fe, trató de huir. ¿Cuántos de nosotros tratamos de huir? ¿Cuántos de nosotros hemos tratado de huir muchas veces? Huir. ¿O cuántos tal vez están pensando en huir en este momento?
Y de las personas que están conectadas desde sus casas, las personas que nos ven están queriendo huir. ¿Cuántas personas? Mire lo que dice la palabra de Dios en el Salmo 55:6. Ponga atención, porque aquí a veces ocurren malas interpretaciones de la Biblia. Salmo 55:6 dice, ¿cuántos de nosotros hemos hecho esta oración? Y dije, ¿quién me diese alas como de paloma? Volaría yo y descansaría. ¿Quién me diese alas como qué? Como de paloma. Volaría yo y descansaría, me escondería. ¿Cuántos se quieren esconder de las deudas, de los problemas, de las dificultades? Muchos. ¿Cuántos se quieren esconder de lo que están pasando? Aquí el salmista describe un deseo de huir de las circunstancias. Y esa no es la decisión que debes tomar. No debes huir de las circunstancias, no es huir. Hay muchas circunstancias, muchos problemas. Pero mire lo que dice la Biblia y le voy a mostrar el contraste, porque ese versículo el salmista estaba desalentado, desanimado y quería huir, pero Dios no nos da alas de paloma. Mire lo que dice Isaías 40:31. Isaías 40:31 dice así: pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como el águila, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esa es la promesa para nosotros. Esa es la promesa, no alas de paloma, alas de águila, porque mientras los pájaros se esconden cuando llueve, el águila en la tormenta es donde más alto vuela, por encima de la tormenta, por encima de las circunstancias. Dios ha prometido darnos alas de águila para que podamos enfrentar la crisis, el problema, las circunstancias y caminemos por encima, en el nombre de Jesús. Por encima, por encima. Tenía el método equivocado. El método no son alas para huir, alas de paloma. El método es alas de águila. Y las alas de águila solamente las recibo si espero en el Señor, si confío en el Señor, si descanso en el Señor. Pero también tenía el maestro equivocado. Muchos de nosotros tenemos el maestro equivocado. Y usted tal vez piensa en el maestro y se refiere al profesor de escuela o al profesor de la universidad. No es así. Mire que cuando Elimelec pasó a Moab, entró en el territorio del enemigo. Muchos de nosotros tal vez entramos al territorio del enemigo. ¿Por qué? Porque en este caso los moabitas habían sido enemigos de Dios. Los moabitas habían invadido Israel y gobernado sobre Israel durante 18 largos años. ¿Cuántos? 18 años. Y Dios había puesto una maldición sobre los moabitas. Mire, cuando vivimos en incredulidad y en desobediencia, deshonramos a Dios. Y cuando deshonramos a Dios, entramos en territorio del enemigo. Usted entra en el territorio del enemigo cuando usted desobedece a Dios. Cuando usted está en desobediencia a Dios, usted automáticamente entró al territorio del enemigo, al territorio de Satanás. Usted está ahí metido. No necesita que le hagan la tabla ouija, no necesita que esté embrujado, hechizado, no necesita nada de eso. Usted está en desobediencia y automáticamente se encuentra en territorio de Satanás. De verdad, automáticamente te vas a encontrar en territorio del enemigo, porque Dios había puesto una maldición. Cuando Elimelec se mudó con su familia a Moab, sus 2 hijos se casaron con las hijas de Moab. Hasta ahí todo perfecto. Y toda la vida de Elimelec y su familia sufrieron porque no podían creer en Dios. Tú puedes llevar a una familia al fracaso por no poder creer en Dios, por no poder confiar en Dios toda la vida. Tenían el maestro equivocado. Elimelec tomó la peor de las decisiones. Y la decisión de Elimelec trajo consecuencias gravísimas. Versículos del 3 al 5 dice: y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella sola con sus 2 hijos. Murió Elimelec. Dios es mi rey, murió. Versículo 4. Los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de la una era Orfa y el nombre de la otra era Ruth. Y habitaron allí unos 10 años. Versículo 5, qué trágico, mire esto. Y murieron también los 2 hijos, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Mire la decisión de Elimelec, ¿a qué los llevó? Mire la decisión a dónde los llevó. Qué trágico esa historia. Solamente piense, ¿qué tal si fuera usted? Solamente piense en eso. Mire esa decisión a dónde los llevó, a dónde los condujo. Los condujo al mal. Esa decisión los hizo perder. ¿Qué pasó con esa decisión?
Terrible. Ponga atención, por eso le digo, ponga atención. Elimelec y sus 2 hijos murieron ¿en dónde? En Moab. Lo que más trató de cuidar Elimelec a sus 2 hijos del hambre, lo que más trató de cuidar en sus fuerzas, terminó muriendo. A veces lo que más tratamos de cuidar en nuestras fuerzas, en nuestra voluntad, termina muriendo, termina fracasando, termina defraudándonos. Lo que más tratamos de hacer en nuestras fuerzas, con nuestra sabiduría, con nuestra inteligencia, termina en un fracaso total. Él dijo, no lo voy a cuidar en mis fuerzas. No, es que nos vamos de aquí, nos va a ir bien. Nos va a ir bien. Muchos toman esas decisiones y lo que hacen es condenar a su vida, a su familia, a un fracaso total. Eso pasó con Elimelec. Llevó a sus 2 hijos, tal vez para evitar que murieran de hambre, y murieron en Moab. Murió él, murieron sus hijos y quedó Noemí sola. Qué tremendo eso. Qué tristeza. No podemos huir. Debemos estar bien con Dios. Usted no puede huir. Usted no puede huir. Debe estar bien con Dios. ¿Cuál es la clave? Estar bien con Dios. Es estar bien con Dios. Es estar bien. ¿Qué más trajo? No solamente trajo consecuencias. ¿Qué más trajo? También trajo privaciones. ¿Cuáles fueron las consecuencias? La muerte y las privaciones. Elimelec quería ser bendecido. Él quería ser bendecido. Él quería, anhelaba ser bendecido. Pero él anhelaba la bendición en sus fuerzas. Mire, usted encuentra bendición en un lugar de bendición. Yo se lo digo así directamente. Usted siempre encontrará bendición en un lugar de bendición. Si no, usted no encuentra bendición. Cuando salimos del lugar de bendición, no debemos esperar ser bendecidos. Hay muchas personas que no, yo no necesito ir a la iglesia, pastor. Yo en la casa soy bendecido, soy bendecida. En la casa automáticamente busco a Dios, Dios está en todas partes. ¿La iglesia para qué? Y muchas personas se quedan en su casa y no buscan a Dios. Y eso trae maldición, y eso trae desastre, y eso trae consecuencias. Cuando salimos del lugar de la bendición, no podemos ser bendecidos. Noemí cambia su nombre. ¿Sabe lo que significaba Noemí antes? Amable. Amable, dulce. Cambia su nombre, y su nombre lo cambia por Mara. Dice, ya no me voy a llamar Noemí, me cambio el nombre, me voy a llamar Mara, amarga. ¿Cuántas mujeres, cuántas personas se han cambiado el nombre? Yo soy un desastre. Yo soy un desastre. Yo soy un desastre. Esta mujer se cambió el nombre, amarga, amargura. Y lo más triste de todo es que ella comienza a culpar a Dios por su situación. Pero Dios no tuvo la culpa de la elección de Elimelec. Ella tuvo que culpar a Dios. Comienza a culpar a Dios. Dios es el culpable. Es que tú eres el culpable. Tú me trajiste esto. ¿Por qué, Señor, me pagas así? Imagínese, ¿por qué me pagas así? ¿Por qué haces eso? ¿Por qué? Ponga atención. El poder de una decisión sabia. Número 3. ¿El poder de qué? De una decisión sabia. El poder de una decisión sabia. Versículos del 7 al 18. Dice la palabra de Dios. Y salió pues del lugar donde había estado, y con ella sus 2 nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus 2 nueras, andad, volveos a cada una a casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia, como habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso, cada una en casa de su marido. Luego las besó, y ellas alzaron su voz y lloraron. Y le dijeron, ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió, volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre para que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, idos, porque ya yo estoy vieja para tener marido. Y aunque diese esperanza tengo, esta noche tuviese varón conmigo, aún diese a luz hijos. ¿Habíais vosotras de esperar hasta que fuesen grandes? ¿Habíais de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, que mayor amargura tengo yo que vosotras. Pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella.
Y Noemí dijo, he aquí tu cuñada ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú también tras ella. Y respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque donde quiere que tú fueres, iré yo, y donde quiere que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y así seré sepultada. Y así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Espectacular. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Ya anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén. Y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas y decían, ¿no es esta Noemí? O sea que la ciudad pasó el hambre, no les pasó nada. Y los demás se asustaron, dijeron, qué pena lo que le pasó a Noemí. Uy, mira, toda la ciudad quedó triste. Toda la ciudad dijo, mira cómo terminó de mal. Yo a veces he tenido que ver a algunos amigos, compañeros, y verlos de esa manera. He tenido que ver a algunos amigos así. Yo a veces los veo y digo, este muchacho era el que jugaba conmigo. En Pasto llegué a un barrio en estos días, visitaba a una familia y me dice, ¿se acuerda de Jonathan? A él lo mataron, lo apuñalaron aquí. ¿En serio? Sí. ¿Te acuerdas de tal persona? También la mataron, la apuñalaron. ¿Te acuerdas de esa muchacha? Los niños que jugaban conmigo en la calle, muertos ya. Y así pasó. Noemí cuando llegó a Belén nuevamente, cuando tomaron la decisión de volver, toda la gente se puso a llorar y miraban a Noemí y lloraban y decían, ¿cómo así? Si esta mujer tenía un esposo espectacular, ellos tenían un buen negocio, ellos tenían una gran empresa, los dos hijos de ella eran apuestos, eran fuertes, pero ¿qué pasó con Noemí? Cuando volvieron a Belén, los que habían estado en Belén pasaron el hambre, no les pasó nada. Pero Elimelec tomó la decisión de irse y ya fracasaron. Y cuando regresan se asustaron, dijeron, ¿cómo así? Y mire lo que dice, aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió a causa de ellas y decían, ¿no es esta Noemí? Y ella le respondía, no me llamen Noemí, ya no me llamen así, ya no me llamen amable, no me llamen así, llámenme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. ¿Me ha puesto quién? ¿A quién estaba culpando esta mujer? Por Dios. ¿Cómo se le ocurre a esta mujer culpar a Dios si la decisión no fue de Dios? Yo me fui llena, pero Jehová ha vuelto con manos vacías. ¿Pero Jehová qué? Uy, qué triste esa mujer. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya Jehová me ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Uy, esta mujer sigue desquitándose con Dios. Así volvió Noemí y Ruth la moabita, su nuera, con ella. Volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén, al comienzo de la siega. Mire, ¿por qué finalizo con este punto? Porque ese es el poder de una decisión. Y el mensaje de hoy se llama el poder de una decisión sabia. Noemí y sus dos nueras se quedaron en Moab sin sustento y sin forma de cuidarse a sí mismas. Noemí se entera de las bendiciones en Belén, se entera de que viene, de que comenzó, que eso fue apariencia simplemente. Escúcheme bien lo que le voy a decir hoy. Escúcheme bien. Lo que usted ve afuera, afuera, solamente son apariencias. Y yo creo que esta pandemia es una apariencia. Que sí está, es real, pero que vamos a pasar en el nombre de Jesús. Así como nosotros hemos sido bendecidos, vamos a pasar por esta crisis que está afectando al mundo entero. Vamos a pasar porque la iglesia está convencida de eso. Mire, Dios había visitado a su pueblo Belén y Noemí decide regresar a Belén. Orfa dice que Orfa besó a su suegra y le dijo, la abrazó y lloró con ella, pero Ruth se apegó a Noemí y se quedó con ella. Ruth decidió ir con su suegra. La decisión de Ruth fue una decisión que transformó su destino para siempre. No fue la decisión de Noemí, fue la decisión de Ruth la que cambió su destino para siempre. Hay dos decisiones aquí. Una decisión que trajo tragedia, que fue la decisión de ¿quién? De Elimelec. Ponga atención, por favor, no se duerma. Ponga atención. ¿Cuál fue? La decisión de Elimelec. La decisión de Elimelec trajo muerte, dolor, ruina. Se murieron sus hijos, murió él y trajo consecuencias para su familia, pero la decisión
de Ruth marcó la historia para siempre. ¿Por qué? Porque Ruth cambió su vida. Mire, no solamente cambió el curso de la vida de Ruth, sino también cambió nuestras vidas. Usted dice, ¿qué tiene que ver Ruth con nosotros? Pues déjeme decirle que sí, porque Ruth se convirtió en el antepasado de Jesucristo. Esa mujer moabita, esa mujer mala, perversa, porque era una mujer perversa, era una mujer mala, porque los moabitas todos eran malos, decidió tomar una correcta decisión. Y esa mujer, ponga atención, esa mujer que estaba condenada al fracaso, a morir en el fracaso, porque nació en el peor lugar. Esa mujer no le echó la culpa al lugar, nació en Moab, una tierra del diablo, tierra pagana del diablo. Esa mujer tomó la decisión correcta y dijo, me voy, tu Dios será mi Dios, tu Dios será mi Dios, tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo, no importa, dejo a Moab. Esa mujer dejó a Moab y tomó la decisión correcta. Esa mujer fue nada más y nada menos que la abuela, la bisabuela del rey David. Del rey David, imagínense, del rey real que estuvo. Y no solamente del rey David, sino que por ese mismo linaje viene ¿quién? Jesucristo. Ruth había vivido una vida maldita. ¿Por qué? Porque Deuteronomio 23:3 lo dice. Miren lo que dice la palabra de Dios. Era una mujer que ya estaba maldita. Tremendo eso. Elimelech era un hombre bendito, porque tenía un nombre maravilloso, Dios es mi rey. Pero Ruth dice, no entrará amonita ni moabita. ¿A dónde? A la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación de ellos. No entrarán. Ellos estaban maldecidos completamente. O sea, esa mujer, Ruth, tenía una maldición marcada sobre su vida. Y tú tal vez puedes haber nacido en una familia trágica, pero si tomas una decisión correcta, tu vida va a cambiar. ¿Sí o no, Luisa? Tu vida va a cambiar. Luisa ahora decía algo y me parece impactante. Cuando la conocimos, estábamos hablando con David atrás. Le digo, ¿te acuerdas cuando te conocimos? La conocí cuando tenía 17 años. Yo le digo, nadie daba un peso por Luisa. De verdad, usted la miraba y se la miraba con toda súper cool y la forma como hablaba y que no sé qué y no sé cuándo. Y andaba con, mejor dicho, con malas amistades y todo. Pero dice, yo me sorprendo. Dice, tal vez si yo hubiera mirado en un espejo a la mujer que soy ahora, ella estudia su carrera de medicina en la Universidad de Antioquia, es inteligente, le está yendo súper bien, está en 5º semestre, pasa al 6º semestre o pasa al 6º semestre y le está yendo súper bien. ¿Y quién iba a pensar todo lo que hace? Aparte de eso, este año ya es líder de uno de los grupos Sinaí. Toca el piano, canta y le sirve a Dios y está comprometida con Dios. ¿Quién iba a pensar eso? Por una decisión. Porque si ella se queda esperanzada, la familia se va con todo de picada al abismo. Pero ahí podemos ver que así como Ruth tomó una decisión, su entorno cambió. Y la familia de ella, los hijos de ella serán diferentes, no serán de acuerdo a la vida que vivió ella ni sus antepasados, tanto de su padre como de su madre, sino que sus descendientes serán benditos en el nombre de Jesús. Y se van a ver cambios, se van a ver bendiciones. Mire lo que dice Efesios 2:12. Y así estábamos todos en aquel tiempo. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel. Nosotros estábamos como Ruth, por eso Ruth nos representa a nosotros. En aquel tiempo estaba sin Cristo, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Así vive el mundo. Si no tienen a Dios, no tienen nada. Si no tienen a Dios, están muertos. No tiene sentido su vida, viven simplemente por vivir. Son supervivientes en este mundo, simplemente sobreviven. La gente en el mundo sin Cristo sobrevive, su vida no tiene sentido. Su vida es un caos, es un abismo. Simplemente viven, nacen, crecen, se reproducen y mueren. Y eso nos enseñaron a nosotros desde pequeños. Pero solamente Dios puede determinar tu vida. Solamente Dios puede traer cambios a tu vida. Solo Cristo Jesús le puede dar sentido a tu vida, a tu familia, a todo lo que tú tienes. Mire, la gracia hizo por Ruth lo que la ley no podía hacer. Ruth tuvo una vida destrozada. Ella había conocido la pobreza y sus privaciones. Había perdido a su marido y a su suegro. Ella estaba sin hogar y sin ayuda. Ruth tenía una vida condenada completamente, como muchos de nosotros. Mi vida también estaba condenada. Debido a que su esposo había muerto, tenía una sentencia de muerte sobre ella.
Y como Ruth tenemos una sentencia de muerte sobre nosotros. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice que en Adán todos mueren. El esposo de Ruth, el primer esposo, el que murió, porque Ruth quedó viuda, el que murió representa a Adán. Y Booz representa ¿a quién? A Jesucristo. Por eso le digo, léase toda esa historia, es maravillosa. Y escuche bien, Ruth nos representa a nosotros como iglesia y tenemos una sentencia de muerte. ¿Por qué? Porque en Adán todos mueren. Adán es la cabeza de la raza humana y murió, y en Adán todos morimos. Pero escuche bien, aunque la Biblia dice que perdimos nuestra herencia, igual que Ruth había perdido su herencia, cuando Ruth decidió quedarse con Noemí y servir al Dios viviente, todas las cosas se volvieron nuevas. Y yo te digo, todas las cosas se volverán nuevas en tu vida, en tu familia, en tu casa, en el nombre de Jesús. Dice la palabra de Dios en 2 de Corintios 5:17, aquel que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. La historia de Ruth se parece tanto a nuestra historia. Impresionante. Y Apocalipsis 21:5 dice, y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y Dios te dice hoy, si tomas la decisión de quedarte con Cristo Jesús, Él hace nuevas todas las cosas. Él hace nuevas todas las cosas. Todas las cosas. Si tomas la decisión de quedarte